tanto en estado fresco y en estado endurecido. Por ejemplo, los sagrados triturados, chancados o artificiales, ¿no? Tienen mayor rugosidad. Los triturados, los famosos chancados, tienen una forma, con mayor rugosidad superficial, ¿no? Tiene que ser bastante claro. Superficial. Por lo tanto, tiene mayor superficie de contacto con la pasta del cemento, con la masa. Por lo tanto, mayor contacto, contacto con la masa del hormigón. Entonces, se puede lograr inclusive una trabajabilidad deseada. Ahora, veremos los siguientes casos. Puede ser, puede ser de ese tipo. Puede ser de forma redondeada, o boleada, como es más conocido en nuestro término, boleada. Seguramente antes habría que tener ese tipo de textura. Puede ser, ¿no? Pero esto se ha desgastado. Desgastado y en el transcurso de su trayecto, puede ser de aguas arriba a aguas abajo. Entonces, esta es la parte tal vez más débil, pero estos son muy buenos. Entonces, el agregado redondeado, boleado o de canto rodado, también es conocido de canto rodado, donde la superficie es lisa, da mayor trabajabilidad al hormigón, ¿sí? Entonces ofrecen mayor trabajabilidad al hormigón, ¿ya? Pero con menor adherencia a la relación de la masa y los agregados. Pero hay una buena distribución, distribución de esfuerzos. Me refiero a esto. Puede ser de que los esfuerzos que se vayan a presentar acá, inclusive son más uniformes. Muy diferente. A eso estamos hablando. Ya, esto es de forma redondeada o boleada. Tenemos otro de forma plana. Otro es de forma plana. Esto no es muy bueno. De forma plana. Que más o menos tendría casi de origen pizarrón.
¿ya? Entonces una representación de forma plana o, o delgada, o delgada, inclusive puede ser alargada, donde dan lugar a hormigones no son muy buenos para hormigones, no son, no son buenos para hormigón, ¿ya? Disminuye la trabajabilidad, disminuye la trabajabilidad, ya, obliga de que haya una mayor cantidad de arena, ya, es es necesario mayor alargado fino, que sea arena, además de que su forma plana tienden a una orientación de un plano horizontal, acumulando, no hay una buena distribución de esfuerzos. Miren, acá vienen los esfuerzos, notan, mientras de forma de cantos de es mucho mejor, ¿no? Acá no hay una buena distribución de esfuerzos. Alargada también podría ser tal vez una manera para que esté completo. Puede ser plana o alargada, ¿no? Esto no nos conviene. No es bueno. Entonces, esto no es bueno. No es bueno. Esto, el de forma, en realidad sí nos interesa. Ya, ¿qué más podríamos indicar? Eh, Se han dado cuenta de que tan importante es el tipo de agregado en la conformación del hormigón, a pesar y sabemos de que más o menos representa hasta un 75% del mismo hormigón. Entonces, ¿qué tan importante es conocer, según su clasificación, su densidad, conocer tal vez algo que ver como su forma? Dijimos, y es bien importante, es saber el desgaste que ha tenido. Entonces, su tamaño, eso ya viene, su procedencia. Creo que eso va a ser suficiente hasta acá. Ya. Ahora sí, tendrías que ver con relación a su gravedad específica. Sí, creo que hemos agotado todo lo que se tenía que saber con relación al tipo de agregado. Ya. Ahora nosotros necesitamos y se necesita conocer su gravedad específica. Sí es importante. Estamos ya de a poco empezando a abordar para realizar la dosificación. La gravedad eh, es específica. Es de acuerdo a la nomenclatura o a los términos que utiliza la ACI. En nuestros términos, de acuerdo a la norma española, es peso específico, por si acaso es lo mismo. Peso específico. Primero, recordaremos, esto también habíamos indicado, con relación al agregado grueso o la grava, de que de acuerdo a la ASTM, C127, C128, de que la gravedad específica, estamos hablando de la gravedad específica, ¿ya? Su nomenclatura para este caso va a ser gravedad específica, ¿ya? Es la relación de la densidad del agregado y del agua. Eso lo vamos a explicar de qué manera se determina. Solamente lo vamos a dejar nosotros
anotado sus unidades. Normalmente es kilogramos centímetro cúbico. Todos los agregados sabemos que son porosos. Tiene algo de porosidad. Cuanto más denso sea, tiene menor cantidad de poros. Cuanto más ligero sea, entonces los poros son bastante notorios, ¿no? Entonces, el ingreso del agua a los espacios y poros o, en, o capilares cuando se colocan a la mezcla del hormigón, o bien estas pueden ser en su estado de ya sea fresco, natural, aparente, dentro del hormigón, entonces se tiene que considerar, esto no es kilogramos, es, eh, es bien común hablar mejores con gramos. Ya. A ver, hay una gráfica bastante básica que lo van a ver, ya seguramente ustedes han visto ya suelos. Es una buena representación del agregado. Se tiene una parte sólida, se tiene una cantidad de agua y se tiene otra cantidad aire. Aire. Eso es lo que nosotros tenemos. Es decir, si hacemos un corte, tenemos los agregados. Esta es la parte sólida. Hay una parte también que hay, es de aire. Y siempre va a haber alguna parte que va a estar presente el, el agua. El agua. Ya, entonces los agregados se pueden presentar en 4 estados de saturación y eso seguramente lo van a ver en el laboratorio. ¿Cómo están haciendo el laboratorio? Por favor, alguien me puede comentar, porque deberían hacer los ensayos de gravedad específica. Hay 4 estados que se tienen que analizar. Entonces, en los agregados, entonces se pueden ver mmm, los hay 4 estados. Esto es importante, de saturación. 4 estados de saturación. Uno cuando esté seca totalmente, el otro cuando hay parcialmente ya aire, el otro cuando está saturado con superficie seca y el otro está totalmente saturado con la parte superior ya húmedo. Entonces, tendríamos, a ver, el primer estado, tenemos el agregado, vamos un poco exagerado a dibujar los poros, ¿no? Pero está en estado seco, estado seco. Ahora hay otro, que es el aparente. Es el mismo agregado, este es el aparente. O seco al aire, es igual. Seco al aire. Lo que encontramos de la manera natural en el banco de préstamo, ¿no? Está en el medio. Entonces, acá existe, y esta parte, existe algo de humedad. Pero acá pueden notar que está esto seco al aire, en la parte inferior.
Esto es el aparente, tal como encontramos en un banco de préstamo. Es el segundo estado, perdón, sí es el segundo estado. Y el tercer estado es cuando está saturado, pero con la superficie seca. Esto lo van a realizar, el autor lo van a tener el agregado por 24 horas y con una toallita lo van a limpiar la película de agua. Entonces tenemos el agregado, los poros un poco exagerado, el agregado, y esto va a estar saturado. Y esto son SSS, es saturado con superficie seca. Notan acá, la superficie solamente está seca, se hace con un pañito. Y el último es el agregado. Ustedes deben saber de que cuando se lo tiene al agregado sumergido por 24 horas o más, aquí hay una representación de una película, ¿no? Acá hay una película de agua. Película de agua. Entonces, esta es el húmedo. Esto es el húmedo o con superficie saturado húmedo. Esto es superficie saturado húmedo, ¿no? Es eso. Entonces, yo creo que está bastante claro esto, porque es bien importante saber los cuatro estados: seco, aparente, saturado con superficie seca y el húmedo. Eso estoy seguro que lo van a ver en el laboratorio. A ver, esto para no dibujar voy a llevar el dibujito. Voy a ayudar esto. Ya, ¿de qué manera esto se los puede representar con relación al porcentaje de vacíos, la absorción y demás? Ya, esos son los cuatro estados que tenemos. Primero es el seco. El seco se puede representar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? De esta manera. Ah, se puede representar el sólido y el aire, ¿verdad? Ya, esto se tiene que secar por si acaso. Esto lo van a hacer en laboratorio. Por si acaso, más o menos, se tiene que secar esto en laboratorio. Es secar aproximadamente a 200 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, este es su estado. Este es sólido y aire, ¿no? Sólido y aire. Donde su porcentaje de saturación es cero. Entonces, su saturación es cero. No, no hay agua. No existe agua. Para haber agua. Ahora del segundo estado, el aparente.
donde el aparente tenemos acá sólido, hay agua y hay aire, donde aproximadamente su saturación tendría que estar dentro del 10 al 80%, ¿no? Esto está el aparente, es el estado aparente. Este es el aparente. Ya, esto es el que normalmente nosotros vamos a encontrar en el banco de préstamo. Ahora, su estado del tercero también es sólido, tenemos agua, tenemos aire. El porcentaje de saturación en esto va a ser, esto es saturado, agua, entonces va a ser sólido. Aquí me estoy confundiendo. Yo me estoy confundiendo. Voy a volver. Ajá, aquí ya no va a haber aire. Va a ser sólido, va a ser sólido y va a ser agua. Y el porcentaje de saturación acá es el 100%, ¿no? El 100%. Y acá vamos a ver el saturado con superficie húmeda. Va a estar ocupado por el 100% de agua, ¿ya? Incluido el exterior, la película de agua que se presenta. Entonces, esto va a ser sólido y agua, su porcentaje de saturación acá va a estar con 100%. Pero acá es, ojo, de que va a tener una película de agua, acá, de que existe una película de agua, ¿no? De que existe una película de agua. Ahí está la concentración. Ya. Vamos a usar ahora las relaciones de la ACI. En esto, su nomenclatura, tiene mucho cuidado. No sé si hay alguna pregunta, por favor, Nelson. Por si acaso, es en este estado que nosotros vamos a encontrar el banco de préstamo. Esto se tiene que hacer en laboratorios para determinar el estado 3 cuando es saturado con superficie seca. Lo ponen por 24 horas en el agua y después en la parte inferior lo van secando. Y acá no, aquí se tiene que incluir la película de agua que ha atrapado el agregado. ¿Ya? En los dos casos es 100%, pero acá incluye la película de agua. Ahora, presentaremos las relaciones como nos indica el código. Para el seco es gravedad específica, ¿ya? Seco, que es igual. Esto es según la nomenclatura de la ACI. Bueno, después vamos a notar que es B y C, ¿ya? O de otra manera que se puede representar va a ser el peso seco, el volumen de poros, el volumen de
sólidos, considerando la densidad del agua, ¿ya? La densidad del agua. Después explicamos qué es A y qué es B. Bueno, si no notamos un poco de espacio. A ver, acá me va a dar. El A es el peso del sólido en estado seco. Sí. Cuando empezamos a considerar este tipo de relaciones, mejor es trabajar acá en gramos, porque nosotros tenemos que determinar el tipo de muestra que vamos, o la cantidad de muestra que nos vamos a utilizar, ¿ya? El B, el B es el peso del sólido saturado con superficie seca, ¿no? Eso va a ser también en gramos. Oh, no estoy. Era que, bueno, ni modo, mejor que se entienda. El C es el peso del sólido saturado superficie, saturado con superficie húmeda, de este caso, ¿no? Por eso tan importante es conocer estas relaciones y determinar este tipo de pesos en laboratorio. Ya, también, ¿cómo les puedo decir? De que el BC, por si acaso, si notan, es el volumen del agua desalojado, ¿no? Volumen del agua desalojada. Lo veremos aquí. Ahora, el aparente es la grado específica aparente o como dijimos en el anterior, de que tiene que ser, es este estado, este, este, este estado, el aparente. O seco al aire. Es el que nos vamos a encontrar vamos a encontrarnos en el banco. Entonces es el aparente. El aparente, de acuerdo a las relaciones que tenemos de la ACI, es con peso sólido en estado seco, eh, el mismo, pero aquí se tiene que disminuir el peso sólido de la superficie saturada húmeda. Es así, ¿ya? O si no, de que puede ser también, lo pueden ustedes hacer el peso seco con relación al volumen de sólido seco y su densidad del agua. La densidad del agua sabemos que nosotros vamos a considerar igual a 1 gramo centímetro cúbico. Eso lo sabemos. Acá tenemos la gravedad específica eh, saturado con superficie seca. Esta simplemente es la relación del peso del sólido con la superficie seca y el volumen desalojado del agua. ¿Qué es esta relación? ¿No? O si no, de que también nosotros podemos anotar esta relación y es igual al peso seco más el volumen de los poros más el... Perdón. Y esto tiene que hacer la densidad del agua y el volumen de los poros más el volumen de los sólidos. Es igual que acá, ¿no? Ya. Y por último, tenemos la gravedad eh, específica con superficie saturado y húmedo,
que simplemente es el peso sólido, el C, con relación al volumen total. Así de sencillo. Ya, anotaremos acá. El BS es el volumen de sólidos. Volumen de sólidos. La densidad del agua, esto conocemos. La densidad del agua que es, y se considera que es igual a 1. ¿Qué podemos indicar de la absorción? Ya, anotado que tan importante es conocer sus densidades de estos 4 estados. Estos datos tienen que determinarlo en laboratorio. Después, la determinación de la gravedad específica de los 4 estados es bastante sencillo, no es nada complicado. Esto inclusive nos sirve para determinar el volumen de poros, en el otro lado. El volumen de poros se puede determinar con la relación cuando está saturado con superficie seca, esto está cuando está seco, y con relación a la densidad del agua. Esto es volumen de poros. Esto es volumen de poros. También nosotros podemos conocer el porcentaje de absorción, que simplemente es esta misma relación, ¿ya? Pero lo que se quiere es saber qué tanto puede, qué tipo de, o qué cantidad de poros hay y cuánto puede estar absorbido. Y esto es sobre 100. Ahora, bueno, y hay algo más que se me está olvidando, conocer el porcentaje de vacíos. Y esto considera la gravedad específica cuando está seco con relación al peso unitario varillado. Es en un canastillo, se le sumerge el agregado y después empieza a medirse. A ver, anotaremos antes. También veremos el porcentaje de vacíos, que esto es directamente a la relación, ya, la gravedad específico seco, con la misma relación, seco, y el menos el peso unitario varillado, con de que es un canastillo. Solamente les explico, es un canastillo que es un canastillo, donde lo incluimos en 3 capas, haré con otro colorcito, los agregados. Se da 25 golpes con una varilla, otros 25 golpes y otros 25 golpes. Ahora veremos la internet, el peso unitario varillado, el peso unitario varillado del agregado. Aprovecharé el peso unitario varillado. Acá creo que está. Acá está el canastillo. Acá está lo que está. Bueno, esto es para la probeta. Aquí se ve. No sé. A ver, voy a buscar una imagen que por lo menos. Creo que está acá. A ver, claro. ¿Qué dice? Estos tipos no les representa lo que quiero mostrar. Es unitario con canastillo, a ver. Con canastillo.
Acá creo que está mostrando. Ah, sí, aquí está. Este canastillo lo tenemos en el laboratorio. Tenían que teóricamente ustedes hacer este ensayo. Pero después me comenta cómo están haciendo de los ensayos. Acá que dice el peso unitario es el peso de la unidad de volumen. Bueno, está tardando en recuperar. Sí, acá está el peso, los agregados. Ah, esto es lo que me interesa. ¿Cómo hago para agrandar? A ver, así. Acá está. Lo que les decía. Se hace en tres capas. Es así el método, ¿no? Se hace en tres capas. Después a ver qué más vamos a encontrar acá. Bueno, son sus fórmulas. Yo prefiero usar la norma de la norma. La calibración, nota, se está poniendo la calibración del hígado amarillo, pero no es que esté con canastillo, otra cosa. Hay diferentes tipos. Oh, ¿qué estoy haciendo? No me fue. Esto tenían que hacerlo en laboratorio, por si acaso, porque contado de esta manera, tal vez se entiende a medias. Si tiene que ser enlazado. Ya, esa es la gráfica. Ya, es de esa manera que nosotros determinamos, es un ensayo de laboratorio para, ¿dónde está? Para el peso unitario variado, mástil. Ya, ahora, hay algunas cosas, algunas consideraciones que tal vez podrían soltar acá. La absorción entonces de la grava, de que tiene que ser menor, de acuerdo a normas, de acuerdo a la ACTM, menor al 3%. De la arena, de la arena, tiene que ser menor a un 5%. Ya. Ahora, ¿qué más podemos decir? De que el porcentaje de vacíos de los agregados para hormigones varía de 30 a 50. Acá, mm, el porcentaje de vacíos más o menos eh, varía de 30 a 50%. Ya, me estoy olvidando de la humedad, ¿no? Porque después se tiene que hacer un corrección con relación a la cantidad de agua que nosotros o ha venido del agregado desde el banco de préstamo. Y este es el porcentaje de humedad. De esta manera es de acuerdo a la nomenclatura de la ACI, es el porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad está con relación al peso parcial saturado, al peso eh, parcial saturado menos el peso, el SSS, que es el saturado con superficie seca, simplemente esa es relación. Para que esté una relación en porcentaje, hay que multiplicarlo por 100. Y listo, suficiente.
Eso es con relación al agregado grueso. Ahora vamos a ver con relación al agregado fino. Del agregado fino se tiene que hacer un artificio. Notan del agregado grueso, ustedes lo pueden tener el agregado inclusive en la mano. Se puede ver por lo menos los poros, ¿no? Se puede por lo menos controlar la superficie saturada, seca o húmeda, como ustedes quieren tratarla. Pero en la arena es una partícula bastante pequeña. Entonces, hay un artificio que se puede realizar y es a través de un pipinómetro, una pipeta o un matraz, no sé, de que tendrías que darle más o menos una holgura de 500 o 300 centímetros cúbicos. Eso les voy a indicar ahora. Ya, esto es con relación al agregado, entonces, grueso. Ahora veremos las mismas relaciones, las mismas consideraciones para la arena. Acá les decía que el detalle es que nosotros tenemos que considerar para un elemento ya bastante pequeño. Que aunque no me crean de que la arena tiene poros, pero no lo vemos. Y es bastante pequeño, ¿no? Ahora, haremos las relaciones ahora para el agregado fino o la arena. Igual en sus en sus estados que hemos indicado. Puede ser para cuando nosotros determinemos la gravedad específica seca. Hemos explicado de qué manera se representa este tipo de casos. Acá se considera el peso del sólido seco. Bastante obvio, ¿no? Pero acá tenemos que después considerar el artificio. De que nosotros tenemos que considerar un matraz, un pifnómetro, no sé, eso también se lo hace en laboratorio. Esto puede ser un matraz, un pifnómetro de 100 a 500 centímetros cúbicos. Ya, esto puede ser un matraz, un pifnómetro o otros. Otros se consigue una especie como botellita con cuello bastante ancho y nos sirve, ¿no? Entonces, nosotros consideramos el peso del matraz o el pifnómetro, ya, incluido el agua. Aquí está calibrado, de esta manera que está calibrado, ¿no? Este puede contener agua. Y también le podemos aquí añadir la muestra, eso después lo vamos a ver. El primero tendría que estar agua. Y es ese, el peso del matraz y el agua. ¿No? Tareas mejor. Va a ser el peso del matraz y agua. Peso del matraz más agua. Hay sistemas de calibración. Eso ustedes han debido ver ya. Es de esta manera. Es esto lo que nos manda. ¿No? Hasta este punto. Hasta el punto de calibración. Ya, más agua. Y de acá van a notar que, por ejemplo, cuando nosotros teníamos aquí, consideramos el peso del sólido, que peso sólido saturado con superficie húmeda, ¿no? Entonces, y esta relación consideramos cuando es el peso del sólido con la superficie saturada y húmeda. Pero para esto simplemente vamos a hacer con el artificio. Le voy a poner acá el B, va a ser el peso saturado con superficie seca. Prefiero hacerlo con minúscula porque estábamos hablando para esta matriz. Nada más es eso. Y aquí lo que vamos a sacar es el peso
de matras más agua más muestra. Ya cuando hemos incluido acá la muestra, acá está la muestra, entonces más o menos va a estar por acá la muestra. Eso va a ser la muestra. Entonces el peso, a ver, peso de matras más agua y más muestra, ¿no? Creo que ahora sí está claro. De esa manera determinamos la grado específico de la arena seco. ¿Ya? Es este artificio que se presentó. Ahora, para determinar la gravedad específica aparente, esto es, y considera también cuando está seco, también considera del peso de matraz con agua, esto se hace en el laboratorio, en relación cuando está seco, menos, ahora, el peso del matraz más agua más muestra. ¿Ya? Entonces se utiliza esta relación para la gravedad específica aparente de la arena. No, esto es, sí, no, aparente, sí, está bien, aparente. A ver, déjeme pensar si se hace esto, sí, se hace esto. Está bien esto. Ahora el otro caso, de que va a ser saturado con superficie seca. Esto considera el peso saturado con superficie seca, el peso del matraz más agua, más este peso saturado con superficie seca, menos el peso del matraz, más agua, más muestra. De esta manera tenemos la gravedad específica saturado con superficie seca. ¿Ya? Y aquí aprovecharemos el porcentaje de absorción de la arena. Es idéntico al del agua, pero lo voy a poner acá con B chica porque hemos utilizado un matraz, ¿no? El peso saturado con superficie seca, eh, todo seco, y por 100. De esa manera determinamos las relaciones que les indica. Sí, creo que está todo, no me estoy olvidando de nada. Sí, está creo todo. Tendríamos que correspondería hacer un ejercicio y para esto tengo que hacerlo con datos de laboratorio. Algún rato me ha adoptado algunos datos de los pesos en los 4 estados y ha habido alguna incoherencia en resultados. Y no es nada complicado para hacer los cálculos, simplemente utilizamos estas relaciones que hemos presentado. Estas relaciones que hemos presentado, así de sencillo. Estas relaciones y estas relaciones. Esta es para la grava. Esto es para la grava. Esto es para el agregado grueso. Esto es para la grava. Ya es para la grava. Y esto, el que hemos presentado al último, es para la arena. No sé si tenemos alguna consulta o pregunta. Ahora yo les pregunto, pues, ¿cómo están haciendo en el laboratorio? Ya hemos realizado el laboratorio hasta ¿No? Estas relaciones utiliza el código, el A, B, C. Miren, hay harta información. No creo que en esto hay mucha información. Hay mucha información. Ustedes ya podrían investigar. Ya, pero por lo menos les he dado las conversaciones tal vez más importantes. Ya, entonces en la próxima clase vamos a hacer ejercicios. Yo voy a trabajar con datos de laboratorio
Y después vamos a ver el asunto de la granulometría, la gradación, el tamaño máximo de los agregados, qué tan importante es. Y vamos a hacer una clasificación de granulometría de los ajustes, porque también esa parte contiene dentro los agregados. Bueno, si no hubiera preguntas, entonces quedaríamos acá. Nos veríamos en la siguiente clase.